Y yo creo además que a la hora de evaluar estos problemas, los venezolanos no podemos olvidarnos que formamos parte del flujo del sur. Hay, bueno, primero un tema estructural, ahí la tensión clara norte-sur es una zona de tránsito de migración desde hace muchísimo tiempo, hay un tema estructural muy complejo de abordar que tiene que ver con la situación política de los países. Bueno, el norte de África tiene una situación complicada, aunque muy incomparablemente mejor a la que tienen las naciones de la África subsahariana. Debajo de Marruecos hay un grupo de naciones que llaman el Sahel, que son países que están casi todas metidas bueno, o en el desierto del Sahara o al sur, en la sabana que está al sur del desierto del Sahara. Mauritania, Chad, Níger, donde hay, bueno, son zonas muy empobrecidas, países poco conocidos, donde además el terrorismo islámico tiene una presencia grande y operan toda suerte de mafias, ¿no? Caso de Marruecos, los países del norte de África, del Magreb, que llaman, terminan siendo zonas de paso. También hay una presión migratoria propia del país y, por supuesto, que una gran diferencia en el nivel de vida que tienen Europa y África. En el caso de España y Marruecos, algunos vínculos históricos concretos. Vamos a recordar que el sur de España estuvo tomado por los musulmanes eh, en el siglo XV, es decir, fue una toma grande, parte importante de lo que hoy es España, eh, perteneció al primer sultanato, por derecho propio, incluso admitido por Marruecos, son parte de España. Se trata de dos enclaves que están en la costa de Marruecos, 18 kilómetros cuadrados, 18-20 kilómetros cuadrados, 18-20, 80.000 habitantes, es decir, es el municipio de Chacao, exactamente es lo que es Ceuta, en el mar. Es el tamaño y una población similar, y Melilla es un poco más pequeña, tiene 10 o 12, o sea que sí es exactamente el tamaño de Chacao. O sea, Ceuta termina siendo un poco más grande. Toda la vida han tenido esta situación de la presión migratoria y la tensión cultural con Marruecos, pero son zonas, digamos, que en el contexto socioeconómico actual de estos países, pues bueno, seguramente presentan unas dificultades estructurales. Estamos viendo como de muchísimos de estos países que muchas personas ni siquiera saben que existen, ¿no? Hablo de Senegal, Gambia, Congo Brazzaville, el Congo, la República Democrática del Congo, salen por mar, Camerún, buscando llegar a Europa y rehacer la vida y tener un horizonte en el futuro. Muchas veces, la gran mayoría de estos migrantes, por cierto, son musulmanes. También hay tensiones importantes que captan las Islas Canarias. La población no va a aplicar soluciones simples a problemas complejos. Tampoco puedes tratarlos como si la solución es agarrar a toda esa gente y lanzarla en la Antártida y bajar la palanca. No, no, no. Son seres humanos que tienen problemas. Cierto que están, y porque forma parte estructural de los temas de la migración, asusados por mafias que viven de la demanda de personas que quieren hacerlo, pero tienen que existir las personas para que las mafias presten el servicio. Pasa también en el Darién, en Venezuela. Yo creo además que a la hora de evaluar estos problemas, los venezolanos no podemos olvidarnos que formamos parte del flujo del sur. O sea, no somos el norte receptor, ni somos parte de Europa, ¿entiendes? Somos parte del problema abajo y también estamos necesitados de que nos reciban y entiendan nuestro problema. Creo que eso debe matizar la comprensión del problema de Marruecos y este asunto de Ceuta y Melilla. Ahora, claro, paso ahora entonces el tema concreto político, te diría, Saskia. Yo sí creo que el gobierno socialista esto lo tomó de sorpresa y que su reacción fue lenta. El tema de la migración es una causa que está tomando vuelo en España. Hay mucha gente de la sociedad española que bueno, no le gusta la deriva actual de las cosas. Creo que la centro derecha, el PP, mantuvo un discurso sobre estos temas prudente, inclusivo, en el marco un poco de la tradición hospitalaria o migratoria española de estos años, moderna, que creo que no ha cambiado excesivamente lo que era Aznar. Quizás Sánchez ha sido muy permisivo y naturalizó a muchísima gente, pero tampoco era que Aznar o Rajoy no tenían una actitud comprensiva y cercana con América Latina. Siempre la han tenido. Pero creo que para que no se le vayan los votos al sector duro de la derecha, donde está Vox, que es lo que ha pasado en el Reino Unido, que terminan, digamos, las expresiones populistas de línea dura ocupando el espacio del antiguo Partido Conservador del caso. Creo que el PP ha tenido que reajustar y, bueno, ajustar un pacto con Vox
a través del cual, que no lo quiso hacer la vez pasada, pues a través del cual formar gobierno y hacer algunas concesiones que van a traer consigo un endurecimiento del Estado español en estos temas, pues porque este asunto le creó a España problemas con la Unión Europea y bueno, quizás alguna toma de postura un poquito precipitada de sacarla del espacio Schengen, no una respuesta de solidaridad. No es un tema fácil de manejar, coño, son 80.000 personas, 60.000 personas, casi que el 70% es difícil, ¿no? Pero sí que para explotar de una manera como esa, me parece, pues, tiene que haber sucedido que el gobierno estaba desprevenido. Pero bueno, que la gobernabilidad y la normalidad regresen a Ceuta, que este sea un episodio que tú puedas tomarlo como un hito que pudiste controlar y devolverlo a la opinión pública como estaba, bajo la excusa de que no se repita. Pero si esto le abre las puertas a una situación social compleja y va a empezar la Rochela, claro que el tema se agrava y además es la expresión de un malestar que ya existe en la Europa mediterránea y en la Europa en general, en toda Europa, con la presencia excesiva de migrantes, en particular de migrantes del Medio Oriente, con productos de la guerra civil libia y la guerra civil en Siria e Irak. Entiendo que se han devuelto una parte importante de los que ingresaron, ya los han ido regresando y que el propio gobierno de Marruecos colabora. Hay gente que ha denunciado que los ha dejado pasar y ha tenido una actitud ausente. España y Marruecos tienen unas relaciones de convivencia, han tenido diferencias. Hace 20 años tuvieron un conflicto ahí por la isla Perejil, que pertenece a España. Pero yo creo que, digamos, teóricamente España tiene instrumentos para atender esto. Sí lo tiene. O sea, es decir, aumentar la presencia y endurecer las penas. No es mentira, y habla aquí un pro inmigrante. Yo creo que los inmigrantes son seres humanos que merecen nuestro respeto y que no es cónsono ni moral ser inmigrante y hablar mal de los inmigrantes. O sea, aunque yo nunca soy inmigrante, no me parece pues correcto. Pero yo sí creo que todo Estado tiene el derecho de poner orden en la casa, pues, y ponerle condiciones al ingreso y cosas que no se puede permitir en ningún caso. Puede ser una irresponsabilidad, pues. Tú tienes, o sea, es un Estado que firmó un contrato con los ciudadanos y ese es el gran problema que carga la migración. Pero seguramente es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez pudiera ser un poco menos relajado con estos temas, porque la izquierda tiende a ser excesivamente relajada a veces con estos asuntos. También la extrema derecha los agrava. De pronto ves, España se cae a pedazos, los viralizan casos de migrantes atacando gente, pero la verdad es que en términos globales, un país que recibe 90 millones de turistas al año y que tiene la estabilidad que tiene, que es un hogar para tantas personas, incluso migración comporta un reto y que hay que atender para integrar a esas personas. Sí, de acuerdo. Incluso ponerle límite. No todo el mundo puede llegar. O sea, no puede llegar un flujo de personas que sea del tamaño de los que ya estaban. O sea, eso a cualquiera le parecería una invasión y me parece hasta lógico que la gente de Ceuta reaccione así. Entiendo, por cierto, Ceuta tiene una minoría de hispano-marroquíes. O sea, son zonas que están muy... Yo estuve en Algeciras y que es de donde parten los Fer, me encantaría, era Ceuta, pero sí veía que la presencia árabe era clara en aquel pueblo, en aquella ciudad. O sea, veía letreros en árabe, letreros en los dos idiomas, una presencia marroquí, el aliento del mundo musulmán se sentía en Algeciras. Y creo que Ceuta, aunque es por supuesto total y definitivamente española, pues tiene una zona donde convergen con mucha armonía, además también sectores judíos, la mayoría cristiana, y bueno, y todos son ciudadanos españoles que votan desde hace muchísimos años, han formado parte como las Islas Canarias, pues de todas las vicisitudes de España. Entiendo que esto de Venezuela es natural que se ignore, que haya gente que no lo tenga claro, pues son dos territorios, dos enclaves. Metí también, por ejemplo, la Serenísima República de San Marino, un enclave mínimo dentro de Italia de 60 kilómetros cuadrados. Solo nos enteramos de San Marino cuando vemos los juegos de fútbol que le meten 12 goles. Bueno, es una de las repúblicas más antiguas del mundo. Y son sanmarinenses, no son italianos, hablan italiano, y es un país bellísimo, chiquitico, que recibe muchísimo turismo y rico. Esas cosas pasan en el antiguo mundo, pues son cosas que probablemente desde América haya ahí, desde América Latina en particular, unos puntos ciegos naturales también, ¿no? Probablemente la derecha italiana lo que le está, va a hacer algún escándalo porque Sánchez reaccionó tarde. Esto lo tomó de sorpresa, es una cosa que, digamos, no ha debido ocurrir bajo ninguna circunstancia. Tienes que tener gente ahí que impida que una cosa como esa, que es una especie de ultraje, no vuelva a suceder, o que no haya sucedido la primera vez. Pero bueno, yo sinceramente te diría que sobre las consecuencias de esto habrá que esperar. Yo sí creo que le lleva agua al molino del voto de la derecha y bueno, me parece ya casi gravitacional, inevitable,
que la derecha en España regrese al gobierno, hablo del PP. Hay motivos, o sea, y de pronto aquí hay un desgaste muy evidente del gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que él tiene una aproximación al tema migratorio que tiene un lado muy positivo. O sea, él ha tenido puertas abiertas, ha regularizado y ha salvado la situación de miles y miles de venezolanos, algunos de los cuales hablan de la dictadura sanchista, que es una ridiculez, por supuesto. Entonces, pero sí es verdad que aquí hay un problema, porque parte del asunto del fracaso de la socialdemocracia es no reconocer cuando el electorado tiene una molestia. Entonces, bueno, aquí puede haber cosas aupadas por la extrema derecha que agranda en las redes sociales los fenómenos y organiza laboratorios de percepción y está como haciendo ver en todo momento, lo vemos en X, pues que Europa es un espacio carcomido, fracasado, minado, que no va para ninguna parte, y no que es el milagro geopolítico que es Europa, que es una cosa asombrosa. Pues bueno, eso gana terreno en la medida en que la izquierda se equivoca. Pues aquí probablemente a la hora de contar los puntos, no creo que esto le vaya a hacer bien al gobierno de Sánchez de cara a una elección, que la tiene bien difícil. El desafío del mundo en el siglo que empieza, este siglo XXI, controlar esos demonios del debate público, el licuado de las redes sociales tiene costados peligrosos, la gente se engolosina con cualquier cosa, se pone a seguir cuentas anónimas, lo que hace es fortalecer prejuicios, pues hay que tratar de usar la cabeza en las redes, no alinearse ciegamente, cruzar la información, entender las cosas, entender el porqué de las cosas y bueno, tener la cabeza amplia para poder abordar problemas de enorme complejidad como este, pues, que no vas a resolver como si fuera un partido de dominó, o sea, claramente. Y bueno, entonces entender, ajá, Ceuta y Melilla, que son dos enclaves, tienen siglos con España, son españoles, tienen total legitimidad en el asunto, bueno, es un ultraje, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué pasa en Marruecos? ¿Qué países son esos de África? Aquí tendemos a ver en Venezuela a África como si fuera un país, una sola cosa. Si hay algo diverso, es un continente gigantesco. Y bueno, eso, pues entender los procesos, no ponerle etiqueta a las cosas, sino averiguar.